¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, efectivamente. Estamos ante una concatenación de hechos que vienen a partir de que, como vos decís, esto recién comienza y Delcy Rodríguez le cuesta lograr ponerse en el rol que quiere Estados Unidos que se ponga, que es que le entregue Venezuela llave en mano, y el principal obstáculo es Diosdado Cabello. Y ahora vamos a ver, cuando avancemos en esta Mm, transmisión, mm. dónde está el kit de la cuestión y por qué el siguiente en ser aprendido por Estados Unidos va a ser Diosdado Cabello. Bueno, justamente Diosdado Cabello apareció em, anoche. Tengo entendido que este clip que les voy a mostrar es de anoche, gritando en las calles de Venezuela contra los traidores. Te voy a mostrar un clip muy corto, de unos 10, 12 segundos, con sus tropas gritando contra los traidores. Miren esto. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Dudar es traición! ¡Dudar es traición! Bueno, ¡Leales siempre! ya vemos esta hipótesis de la traición que también surgió de la boca del hijo de Nicolás Maduro en una de las intervenciones que tuvo el mismo día en que se llevaron a su padre y a su madre, donde dice que la historia va a juzgar a los traidores. Aquí hay alguien muy cercano a Nicolás Maduro, alguien del núcleo más íntimo del poder que lo habría traicionado. Esto surge del hijo de Nicolás Maduro y ahora de Diosdado Cabello. Y también muestro otro clip más de Diosdado Cabello, esto es del día de hoy, en una gran marcha de mujeres donde habló sobre el retorno. Él cree o él dice que Nicolás Maduro va a regresar a Venezuela, pero también habla y dice algo muy curioso sobre Hugo Chávez. Escuchémoslo. En verdad, es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez. No tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron. Pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. A Hugo Chávez lo mataron, que yo recuerde, se murió de cáncer, fue tratado Bueno, incluso en Cuba. yo te quiero explicar y le quiero explicar a todos Sí. ustedes que ya en aquella época una parte significativa del poder, entre ellos Diosdado Cabello, decían que Hugo Chávez murió de cáncer, pero que el cáncer le fue inoculado. Mm, Eso se convirtió en ese momento en todo un debate, porque imagínate la cantidad de absurdos que implica la posibilidad de inocular un cáncer como si fuera una vacuna. Hubo un mm, debate en la medicina, obviamente muy pocos dijeron la locura de que esto podría ocurrir, pero desde entonces Diosdado Cabello, que yo te recuerdo, le recuerdo a todos porque lo conté, mm, era quien parecía que lo iba a heredar a Hugo Chávez. En los días posteriores a la muerte, una muerte que, según mi información de aquel momento, se retrasó la comunicación entre 27 y 31 horas, en esa muerte ahí se lo veía a Diosdado, que maneja los colectivos, es decir, los paramilitares y las fuerzas policiales de Venezuela, porque él, aunque parezca un ridículo, es ministro de Interior y Derechos Humanos. sí. Y en ese momento viaja, yo ya lo conté en tu canal, pero lo voy a reiterar por alguno que lo haya escuchado, Cristina Fernández de Kirchner se presenta en el Palacio de Miraflores con un documento firmado por Hugo Chávez en el que ella dice: yo soy la albacea de la herencia política de Hugo Chávez, y el comandante quiere que el presidente que lo suceda sea Maduro, y si alguna duda tienen, le preguntan a los cubanos, es decir, le preguntan a Raúl Castro. ¿Por Mm, qué en ese momento toda la estructura de seguridad, no solo el segundo círculo, como eran las avispas negras que la otra noche murieron, toda la estructura de seguridad presidencial era mm, cubana? mm.
Vamos a ver también un clip de Donald Trump del día de hoy hablando sobre este tema y después quiero que nos metamos un poco más con lo de Diosdado Cabello, a ver cuál es la lógica atrás de que esta persona sería la próxima en la lista. Vamos a dejarlo ahí con puntos suspensivos. Antes quiero mostrarle al público este minuto de Donald Trump en una conferencia de prensa que dio recientemente. You know, at some point they should say, you know, you did a great job. Thank you. Congratulations. Wouldn't it be good? I would say that if they did a good job, their philosophies are so different. But if they did a good job, I'd be happy for the country. They've been after this guy for years and years and years. And, you know, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. But he's tortured people. And now what they do, the radical left, they actually have people, and it's hard to get them. They're all paid people. Most of these people are paid. You know they're paid when they have brand new, beautiful printed signs by like the highest quality printer. And you have a woman, free Maduro. And the sign is before we even did the attack. You know, free Maduro. Why do you want him freed? I don't know, but he should be free. Oh, she reads the sign. What does that say? It says free. Well, that's what I believe. Bueno, continúa el tema en Estados Unidos sobre Maduro. Hay otras intervenciones más de Trump, no las voy a poner ahora mismo, pero realmente no tienen desperdicio, se las recomiendo mucho al público. ¿En qué está la situación en Venezuela, Carlos? Es decir, ha quedado Delcy Rodríguez, ha hecho un comunicado además hace 1 o 2 días en el que invita a Estados Unidos a tener relaciones de cooperación mutua, esa es la palabra que utiliza, de cooperación. Parece que le baja 10 cambios digamos, al nivel del conflicto. Está toda la sensación de que se ha convertido en un títere de Marcos Rubio y de los Estados Unidos en general. Bueno, les puedo contar con buena información. Sí. Le puedo contar con buena información lo de ella, pero permítanme, sobre lo que acaba de decir Donald Trump, mostrarle a todos la parte de atrás de la cabeza de Trump, que cuán ofendido quedó de los bailes. ¿Te acordás cuando hablábamos de las burlas de un Maduro que bailaba, decía, acá los estoy esperando y pues, nunca van a venir? Bueno, eso yo te dije en ese momento le iba a caer muy mal a Donald Trump. Y efectivamente uno ahora cuando habla con sectores muy importantes cercanos a Donald Trump, dicen que este fue un desencadenante de darle fin a los intentos de algunos negociadores, sobre todo de Putin, de que se exiliara a Maduro. Y desencadenó entonces lo que pasó a partir de la madrugada del sábado pasado. El otro tema que es importante recordar de lo que dijo recién Donald Trump, que lo estás pasando de vuelta, es cuando se refiere a las torturas en el centro de Caracas. Efectivamente, en el centro de Caracas hay un centro de tortura que se llama el Helicoide, y dice Trump ahí que lo están cerrando. Bueno, esa orden, efectivamente, Delcy Rodríguez la ha dado y Diosdado Cabello no la ha acatado. Diosdado Cabello es quien controla el Helicoide, quien controla toda la estructura policial y los parapoliciales, como dije antes, ministro de Interior y Derechos Humanos. Cuando Nicolásito habla de traidores, la versión que yo tengo es que no se refiere a Diosdado, sino a Padrino, es decir, al jefe de las Fuerzas Armadas, porque ahí se está dando lo que Estados Unidos quiere que se dé, es decir, una fractura entre los diversos sectores en el que está lotizado el poder de Venezuela. Delcy Rodríguez, que es la que llega a partir de negociaciones que ya hemos contado mucho tiempo antes, mucho tiempo antes hemos contado cómo Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, por medio de un empresario muy importante, muy fuerte,
hizo negociaciones con Richard Grenell sobre la posible sustitución de Maduro por un gobierno de transición que ella sugería dirigiera el hermano y que el hermano sugería que dirigiera a ella. Entonces, este es el cuadro de situación ante el que se plantea esto que vos mostraste y se plantea la actual situación que empieza a conocerse cuando el fiscal de la causa de Maduro incorpora su primer petición escrita. Ese es el Licoide, efectivamente, ese es el lugar más terrible, no contado por quienes amamos la libertad y estamos en contra del socialismo, sino contado también y muy especialmente por una socialista que, ya lo hemos dicho muchas veces, expresidente de Chile, Michelle Bachelet, que además ahora la izquierda la propone como secretaria general de la ONU contra nuestro candidato, contra el candidato argentino. Así que por un lado niegan lo que dijo ella respecto a lo que pasa en Venezuela y en el Licoide, y por el otro lado ahora la proponen al máximo cargo de la ONU. Pero vuelvo a la presentación de Clinton. El fiscal general a cargo de la causa de Maduro es muy importante porque en el sistema judicial norteamericano la instrucción de la causa la llevan los fiscales. El juez da habilitaciones, convoca a los gran jurados y luego va al momento de la llegada de la sentencia a encontrar el punto de saturación entre lo que cuentan los encartados que son colaboradores y lo que dice la fiscalía y toma la decisión. Ahora, cuando se presenta ayer el escrito, hay alguna certeza que ya sabíamos y hay una gran sorpresa. ¿Cuál es la certeza? Todos sabíamos que lo iban a acusar a Maduro, a la mujer, a los narcosobrinos, de las 4 acusaciones que Pat Bundy había contado en todos los medios de comunicación. Muy bien. Pero en el escrito, la segunda persona después de ellos dos que aparece es Diosdado Cabello. Ok. Y Diosdado Cabello se le pide también la pena de prisión perpetua como ellos dos. No aparece Delcy, no aparece Jorge Rodríguez, no aparece Padrino López. Wow. ¿Qué significa esto? Que desde este momento el gobierno de los Estados Unidos, a petición de la justicia, puede ir a buscar a Diosdado Cabello. Y es muy importante esto que estamos discutiendo, porque cuando uno ve ahora los movimientos en el Capitolio de los Estados Unidos, en representantes y en Senado, este es el momento en que empieza a vivir, a partir de mañana, empieza a vivir el Capitolio de vuelta, ¿no? En las fiestas se apacigua y ahora empieza el funcionamiento. Acordémonos que estamos hablando de un país que está en pleno invierno, ¿no? No está de vacaciones. Y en ese país, entonces, el Capitolio tiene mucha importancia. Cada vez que explica algo Trump, lo explica para los jueces, para el Capitolio y para los electores que el 3 de noviembre de este año van a decidir la Cámara de Representantes en pleno y 1/3 del Senado. Todo esto hay que verlo cuando uno mira a Trump cada vez que dice algo, porque Trump alguna vez aparece exagerado, pero nunca hay que dejar de interpretarlo en este marco. ¿Cuál es la doctrina jurídica que se ha basado Trump y que hace que Marco Rubio diga ayer, nosotros no hemos atacado a Venezuela? Fuimos a cumplir una orden judicial para llevar ante la justicia a un prófugo. Claro. Y ante la pregunta de por qué no se llevaron a los demás, la excusa es un poquito banal. No podíamos hacer 5 operaciones al mismo tiempo. Mentira, la pueden hacer. Claro. Pero bueno, había un plan para actuar acá. El plan es la transición. Es un año donde alguien del régimen desarme el régimen. Esto hay que explicarlo, por favor, porque yo escucho a mucha gente que dice pavadas respecto a esto, porque pretende que el sol salga de noche. Si hubieran puesto a nuestro querido amigo Edmundo González Urrutia en el Palacio, estaría muerto. Si anoche ya se tiroteaban los de Diosdado con los
de la custodia presidencial en las calles de Caracas. Cuando vos ves tiroteándose civiles en las calles de Caracas, no uniformados, no es un golpe de Estado militar, es un tiroteo entre los grupos que creó Chávez y maneja hoy Diosdado, los famosos colectivos, y las fuerzas de seguridad civil. Eso es lo que vimos anoche, que no se llegaba a interpretar por parte del periodismo tradicional, que no está viendo este entramado en toda su profundidad. Entonces, lo que va a hacer Estados Unidos ahora es llevarlo ante el juez a Diosdado Cabello y sacarle a la persona que quieren que administre la transición a uno de los dos problemas, el más grave, que es Diosdado, porque a Padrino en este momento lo están trabajando también para hacer ¿qué? Algo que los argentinos en su momento mirábamos mucho y ya no miramos más: los pases y retiros. Comienza ahora una decisión de la presidenta interina para modificar los mandos militares de todas las regiones de Venezuela. Esta conversación sobre qué coroneles considera la DEA que no son narcos está en pleno avance. Ahora, el obstáculo a todo esto no es Padrino López, por eso le llama traidor Nicolásito, aunque no lo nombra, pero se cuida mucho de decir, y además lo dice en ese mismo acto que vos citaste, que apoya totalmente a Delcy. Entonces, si Diosdado está al lado de él y si él apoya a Delcy, ¿quién falta ahí? Padrino López, está clarísimo. Pero bueno, vamos a explicar un instante por qué Estados Unidos puede hacer esto sin consecuencias jurídicas. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? La izquierda está debatiendo, lo debatió en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, hoy lo debatió en la OEA. ¿Qué dice la izquierda internacional y americana? Que Estados Unidos violó el derecho y que en consecuencia no se puede juzgar a Maduro porque fue secuestrado. Bueno, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene una pacífica jurisdicción, es decir, una pacífica cantidad de sentencias, de acuerdos entre los miembros de la Corte en diversas épocas, que una vez que vos capturaste a una persona que es buscada, la captura no ensucia la causa. Esto es, mal capturado, bien juzgado, es el criterio jurídico traducido al español. En consecuencia, está capturado en una forma que no es tradicional, no le importa la justicia. Sí, ahora importa juzgarlo como corresponde, que tenga sus abogados, dicho sea de paso, contrató los más caros, él y la mujer, y el que él contrató es un experto en negociar, porque fue el que negoció con la fiscalía el tema Assange, además de ser muy caro. Pero bueno, tiene abogados defensores de primer nivel, carísimos, millones de dólares cuesta esta defensa, ¿eh? No es una defensa de cientos de miles de dólares, son millones de dólares que van a gastar, porque es una defensa larga, y como vos sabés, en Estados Unidos se cobra un volumen de base y después un volumen de horas, y las horas las cuentan los abogados como ellos quieren. Pero bueno, vuelvo al tema de la juridicidad. Entonces, hay una pacífica doctrina en la Corte Suprema que, aunque haya sido capturado y el derecho internacional lo objete, no importa, porque lo importante es que esté capturado y ahí se lo juzga. Sí, tiene que tener sus abogados, tiene que tener el fiscal y tiene que tener un juez independiente. Todo eso que Maduro nunca le dio a sus víctimas, ¿no? Dicho sea de paso, porque los que están en el helicoide no tuvieron juicio, y algunos que tuvieron juicio, inclusive fueron asesinados, los juicios fueron fantasías, ¿eh? Los defensores le decían que se declararan culpables. Esto hay casos concretos, donde le aconsejaba, miren, si realmente el comandante Chávez dice que son culpables, lo mejor para ustedes es que se declaren culpables para que su familia no pague las consecuencias de su fusilamiento. Entonces, estamos hablando de una dictadura feroz que ahora tiene encartado en Estados Unidos una persona que estaba buscada, y ahora van a ir a buscar a Diosdado Cabello. Esto ya está en una amenaza que dijo Trump. Yo no sé si la tenés porque salieron tantas cosas, pero Trump dijo, o hacen lo que tienen que hacer o vamos a tener que actuar de vuelta. Mira, muestro varias cosas porque has dejado muchas en el tintero. Quería en primer lugar saber si habías leído el titular del New York Post
que dice que Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es encontrado culpable. Bueno, lo que pidió el fiscal es prisión perpetua, no pidió pena de muerte y en Estados Unidos, si Sí. no la pedís, no hay condena de ese tipo. Ok. Lo otro que te quería mostrar, a ver, lo de Rick Scott, acá está. El senador Rick Scott, de quien hemos hablado bastante, hemos mencionado en muchos de nuestros programas sus declaraciones. Hoy escribió este tuit. Dice, Delcy Rodríguez no es la presidenta de Venezuela. Es simplemente otra líder corrupta del régimen de Maduro. Le convendría recordar que cualquier medida que tome al margen de los deseos de Estados Unidos le traerá el mismo destino que a su ex compañero de fechorías, Maduro. Bien. Bueno, Es decir, importante acá, sí. importantísimo esto. Mm, Rick Scott, nosotros lo hemos mencionado muchas veces, muchísimas veces, ujú, como un hombre clave por ser un hombre de la confianza de Donald Trump y de una larguísima amistad con Marco Rubio. sí, Siempre lo que dijo Rick Scott se cumplió, sí. siempre. Y acá lo que él está diciendo es la extensión del pensamiento de Trump y de Rubio. A mí me parece que el que falle acá en este Mm. proceso de transición es más probable que lo maten a que se lo lleven, porque es mucho más fácil. O sea, vos pensás que a Diosdado Cabello podrían ejecutarlo antes que llevárselo. O sea, cabe Si dentro de los intentan cálculos. llevárselo y su estructura lo defiende, ya no necesitan otro que hable. Ujú, ujú. Rick Scott se ha convertido en una suerte de vocero informal, digamos, Sí. porque aparte es un senador del Partido Republicano, de la Florida, es decir, donde Donald Trump tiene su residencia, muy cercano a Marcos Rubio, y si esta persona constantemente está haciendo declaraciones es porque tiene el visto bueno para hacerlo y porque probablemente está en coordinación para decir lo que dice. Con esto en cuenta, miremos la declaración que tuvo también el día de hoy sobre Corina Machado. Dice que habló hoy él personalmente con Corina Machado, que es también una de las grandes incógnitas que se abrieron tras la captura de Maduro, cuando en la primera conferencia de prensa Donald Trump ninguneó a la líder de la oposición venezolana. Y bueno, se han tejido un montón de hipótesis al respecto. Esto es lo que dijo Rick Scott el día de hoy. I just got off the phone with Maria Corina Machado. The first thing she said is she's so appreciative that President Trump took the action he did to give the children and the families of Venezuela the opportunity for freedom. Number one, she said we've got to make sure that the political prisoners in Venezuela, including Americans, are immediately released. We've got to stop the repression that is going on right now, today, in Venezuela. I just got off the phone with Bueno, esto es parte de las declaraciones de Rick Scott. Muy Dice algo muy importantes y te marco y les marco sí. cómo se presenta. Miren cómo está presentado atrás. Está presentado como un candidato a gobernador. Sí. No está presentado como habitualmente lo hace caminando por los pasillos del Senado. Y les comento algo que tampoco se dice nunca en la prensa argentina, que lamentablemente los canales de televisión ven estas cosas muy superficialmente. Cuando se habla de las elecciones del 3 de noviembre, acá se dice que se va a elegir, sí, toda la Cámara de Representantes, sí, un tercio del Senado, pero debe entenderse que además se eligen 2 senadores claves. El que va a reemplazar a Marco Rubio y el que va a reemplazar a James Vance, es decir, al vicepresidente de los Estados Unidos y al secretario de Estado. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en los Estados Unidos, cuando se produce una renuncia por acceso a un cargo del Poder Ejecutivo, los senadores son reemplazados temporariamente por un senador designado por el gobernador del estado. En Mirá ambos vos, no sabía. estados son gobernadores republicanos. Así que en este momento en el Senado están siendo reemplazados el vicepresidente y el secretario de Estado por personas designadas por los gobernadores. Bueno, ahora la candidatura para noviembre, al menos de Florida, la están conversando Marco Rubio y Rick Scott. Mira, súper interesante. Otra cosa que dice Rick Scott en este video
es que la represión todavía continúa en Venezuela y hemos visto en redes sociales que la policía del régimen ha estado incluso buscando en las publicaciones de redes sociales de los ciudadanos, aquellos que celebraran lo que pasaba o lo que pasó el día 3 de enero, los iban a buscar directamente a su casa. Así que, bueno, esto según entiendo responde a las órdenes de Diosdado Cabello, Carlos, ¿no? Es Sí, decir, y la hay algo represión hoy más está en que sus es muy manos. interesante. Hay algo más que es muy interesante para contarle a todo el periodismo progre, Sí. que es lo que ocurrió el día que jura la presidenta interina o la presidenta Mm, reemplazante. mm, Cuando jura Delcy, los periodistas que llegan al lugar mm. son detenidos por el SEBIN, por la estructura que maneja Diosdado Cabello. A todos se le quitan los teléfonos y se les obliga a abrirlos. Claro. Y le dicen, el que no abre el teléfono va al helicoide. Es decir, va a la tortura. Estamos hablando de periodistas. No, Sí. no lo he escuchado esto en el periodismo, ¿eh? No, 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 Nadie no. se rasga las vestiduras por estas cosas. Imagínate que acá se le ocurriera al gobierno abrir los teléfonos de un periodista, Wow. forzarlo, decirle que lo va a poner en una cárcel de alta seguridad porque no le da la contraseña de su teléfono. Estuvieron presos esos Sí. periodistas entre 10 y 14 horas según el periodista, y 4 estuvieron desaparecidos en el helicoide y se fueron de Venezuela luego que lo liberaron. ¿Cuál era la pena si en sus teléfonos Mm, habían puesto a sus redacciones sí. comentarios sobre la extracción de Maduro que pudieran ser considerados contrarrevolucionarios? Fíjense de lo que estamos hablando de una dictadura como la de las películas de la época de la Unión Soviética, porque Ujú. ¿a quién se le ocurre hoy, en serio, en cualquier país del mundo, hacerle abrir los teléfonos a los periodistas? Mirá, yo te contaba hace un rato la situación en Irán que se está Sí, complicando cada vez más. Hay sí. 2 ciudades ya en manos de los rebeldes, una fuerte represión de la Guardia Revolucionaria iraní, y ojo que ahí tiene la mirada también Trump, pero en ese lugar ha habido detenciones de Mm, periodistas mm, por breve tiempo, y cuando los periodistas eran extranjeros fueron expulsados, pero mm. no les abrieron el teléfono. Guau. Estamos hablando de que en Venezuela son más duros que los de la Guardia Revolucionaria iraní, que deben ser los tipos más jodidos que andan dando vuelta por el universo, salvo los terroristas de Hezbollah, Hamas y compañía. Entonces, para aquellos que acá dicen, no, qué barbaridad lo que pasa en nuestros países, libertad Maduro, bueno, porque yo no puedo dejar de decirle a los que nos escuchan de otros países que acá hubo un señor ayer en una marcha de esta Mm, de la izquierda pidiendo la libertad de Maduro, un señor que es mm, diputado, ese señor de la izquierda que dice ser kirchnerista, dice ser peronista, sí. ese tipo lo que habló fue en contra de la libertad de prensa, en Ujú. contra de la posibilidad de que un periodista le pregunte a él Sí, qué sí. es lo que está ocurriendo y por qué defiende a un dictador siniestro como este. Entonces, Agustín, en el medio de Mm, todo esto hay que contarle a la gente ujú, la mm, profundidad de lo que pasa en nuestros países, porque mm. algunos van superficialmente, ven un ratito la tele, tienen razón, tienen 1000 cosas en las que pensar, nosotros les contamos la verdad. Ujú. Tenemos casi 30.000 personas conectadas. Es impresionante la comunidad que se ha generado en torno a este canal y en torno a esta temática. Gracias a todos los que están del otro lado. Por favor, déjennos sus likes, sus me gusta, sus chats, sus super chats. Sigan el canal del doctor Carlos Rucauf. Lo buscan así, tal como está escrito su apellido en pantalla, Carlos Rucauf. Se suscriben, que es gratis, y ahí tienen información todos los días de primera calidad. Carlos, 2 o 3 cosas para la gente no caigan en la trampa del fetiche de la soberanía. La soberanía solo tiene valor cuando su titular es la nación. Cuando la soberanía queda capturada por una banda de narcoterroristas, no tiene valor alguno. La soberanía capturada por un terrorista hay que combatirla, no respetarla.
la soberanía es de la nación y en Venezuela si algo no hubiera soberanía nacional. Así que no caigan por favor en la trampa discursiva que suena bonito y como es un latiguillo, es casi un eslogan, la gente no se para ni un segundo a pensar lo que se está diciendo y escuchamos por allí a todos ahora llorar por la soberanía. Pero ¿qué valor tiene la soberanía cuando el soberano es un narcoterrorista? A ese tipo hay que quitarle la soberanía, no dejársela en las manos. Eso por un lado. Por otro lado, una información que nosotros siempre hemos insistido en nuestros análisis, Carlos, y es cómo reacciona la política interna de Estados Unidos en torno a este tema. Ayer esto se mostró en CNN, se hizo una serie de encuestas, en realidad, antes de la captura de Maduro. Fíjense qué interesante, ahí están los datos en pantalla. Antes de la captura de Maduro solo apoyaba estas operaciones de Estados Unidos en Venezuela un 21% y se oponía un 47%. Después de que Maduro es extraído de Venezuela, el apoyo salta de 21% a 37%, casi en empate técnico con los que se oponen, que quedan en un 38%. Esto, queridos amigos, da por cierto el análisis que nosotros les veníamos haciendo, y es que Trump sabe perfectamente que lo que hace Estados Unidos afuera repercute adentro. Y hoy habló nuevamente sobre las elecciones que se vienen, las midterms, las elecciones de medio término, y dijo claramente que él no puede perder porque si pierde lo van a derrocar con un juicio político. Así que, para que lo tengan en claro, estos son los números que está midiendo hoy Trump en Estados Unidos en torno a la operación en Venezuela. Y si lo quieren ver desde el punto de vista de nuestra región, bueno, estos son los números. En Costa Rica, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Ecuador, Uruguay, México. Ahí tienen ustedes para que vean los que están a favor, los que están en contra. Fíjate, es notable que en México, un país gobernado por narcotraficantes, por Morena, por Sheinbaum, es el país donde mayor en contra se obtiene. Y en cambio, un país con tanta tradición democrática como Costa Rica es una nación en donde más a favor la gente está de lo que ocurrió el día 3 de enero. Bien, no vamos a repasar uno a uno todos los datos. Te hago un comentario respecto a esto. Sí. El tema mexicano tiene que ver con el profundo nacionalismo mexicano y con una sensación que cuando vos has estado muchas veces en México, más que yo quizá, cuando uno habla con los mexicanos, ellos sienten que están al lado de Dios y del diablo. Sí. Es decir, que Estados Unidos es una maravilla a la que hay que imitar, a la que es ideal vivir, pero al mismo tiempo ellos sienten el peso de esa frontera que tiene dos costados de dolor. Los norteamericanos que ven pasar la droga y los ilegales, y los mexicanos que ven que se convierte en un problema porque ellos a veces no pueden pasar y porque vienen de todo Centroamérica caminando por México para pasar por ahí. Entonces, es natural, y eso es lo que hace dos personajes permanentemente explotan, que son Sheinbaum y Petro. Petro se pone siempre en cocorita, se pone siempre en macho cabrío, diciéndole a Marco Rubio, si querés venir a buscarme, a ponerme el traje naranja. Espera, Petro, te lo van a poner cuando no seas más presidente. Ahora no lo van a hacer. Pero claramente él está pensando en las elecciones del año que viene. Y por eso yo siempre digo, respecto a los colombianos, yo no me meto en Colombia, pero elijan un candidato único de la derecha, no sea cosa que sigamos teniendo petrismo, ¿no? Totalmente. Y hablando de Petro, este es un dato que debería preocuparle. Colombia es el tercer país de la región que más ha apoyado, o por lo menos que su gente con mejor ojos ven, la captura de Nicolás Maduro. Fíjense en el cuadro, Colombia... Bueno, pero porque ellos conocen lo que pasa en Venezuela y porque el lugar donde más venezolanos se escaparon fue a Colombia, por lógica. Y entonces yo siempre le digo a los argentinos, pero imagínate en un país como Colombia, uno le pregunta al que se exilió, ¿qué haces acá? ¿Por qué trabajás en un kiosco si vos sos ingeniero? ¿Por qué manejás un taxi si vos sos un tipo que en tu país era un odontólogo importante? Y te cuentan la historia de que es mejor estar trabajando
en un lugar de poca categoría, en un país con libertad como Argentina, y no estar en ese drama de la dictadura. Imagínate lo que eso pasa en una Colombia que no solamente sabe lo que pasa en Venezuela, sino que ellos saben cómo los narcos siempre soñaron en Colombia, desde el tiempo de los narcos más fuertes de Colombia, los que están en todas las películas, en que hubiera un narcoestado. Bueno, hay un narcoestado al lado, porque cuando vos hablas de soberanía, los que violaron la soberanía son los narcoterroristas. Ellos invadieron Venezuela. Ellos, hace Exactamente. poco escuché acá en la Argentina un chico que decía, hablan del imperialismo, ¿qué hacían los chinos y los rusos en mi país? ¿Estaban buscando recetas de arepa? No, se estaban llevando el petróleo, ¿no? Entonces digo, Brillante. es una muy buena definición para los que quieren ver estos temas en una forma superficial. Aquí no hay invasión de soberanía. Acá fueron a buscar a un tipo y pronto van a ir a buscar a Diosdado Cabello. El hecho de que 32 cubanos hayan muerto porque eran la guardia personal de Nicolás Maduro habla a las claras de que la soberanía no era del pueblo de Venezuela, sino que eran de potencias extranjeras que controlaban los hilos de Venezuela junto con organizaciones armadas criminales como el Cártel de los Soles. Carlos, si te parece, leemos algunos comentarios. Por supuesto. Tenemos hoy muchos superchats, gracias a la gente que nos ha apoyado, 30.000 personas en vivo, gracias a todos. Santiago, gracias por esa membresía. Ulises Gámez, que nos has mandado 2 donaciones, muchas gracias por eso. Gracias de nuevo a Rocío, dice Dios te bendiga, siempre Agustín Laje, gracias por tu generosidad. La ONU está desesperada por frenar a Trump y que nadie se entere cuánta plata venezolana tiene la ONU en el bolsillo, dice José. ¿Qué te parece lo de la ONU, Carlos? ¿Has visto algunos de los discursos, las reacciones? Sí, mira, yo ya no miro más porque la ONU no existe. Claro, claro. La ONU es una organización creada con una buena intención que se fue destruyendo a lo largo del tiempo. Tiene un secretario general realmente lamentable que está siempre del lado de los peores intereses y de las peores opiniones. Y cada vez que se pelea un grande con un chico, ese grande o sus aliados vetan. Con decir solamente esto para dejar claro mi opinión sobre la ONU, hace 4 años, va a ser 4 años, que esa rata que es Vladimir Putin invadió al pueblo ucraniano, 7 millones de exiliados, 2 millones de muertos, 1 millón ruso, 1 millón ucraniano, y siempre que se presentó una resolución en el Consejo de Seguridad, la vetó Rusia y China. En consecuencia, ¿de qué sirven las Naciones Unidas si vos ves el drama europeo más importante del siglo XXI y las Naciones Unidas no dijeron ni mu? ¿Qué quieren? ¿Que digan en Venezuela donde lo que hicieron fue buscar a un delincuente? Claro, totalmente. Gracias a Laurita por las membresías de regalo al canal. Andrea dice, hablando de la yegua, debe estar temblando porque se le acerca Guantename. Y rezando porque el bigotudo y el pollo la palmen, igual que el resto de la mafia izquierdosa internacional. Habrá que vigilarla para que no se fugue. Jeje. Vos sabés, Carlos, que una pregunta que siempre me llega es si Estados Unidos podría pedir extradición para Cristina. Estados Unidos no. Un juez de una causa donde se compruebe un delito cometido hacia o en los Estados Unidos sí lo puede hacer. Por ejemplo, el caso más típico que vos ves a cada rato es el tema de la AFA. Bueno, Sí. transferencias de dinero que fuera lavado de activos entre cuentas norteamericanas es un delito federal y hace que las personas que puedan estar involucradas en el tema, si pisan territorio norteamericano, pueden ser aprehendidas y llevadas ante un juez. Ok. Andrés dice, ¿por qué convocarían elecciones si ya las hubo y ganó Edmundo? A Gus lo sigo hace años y a Carlos ni bien se hizo su canal. Es Bueno, cierto. les aclaro esto Sí, porque es muy importante. Efectivamente, Edmundo es el presidente de Venezuela. Ahora, los fierros los tienen los chavistas. claro, Lo que está claro. haciendo Estados Unidos es desarmar la estructura represiva que si hoy a Edmundo, que es un tipo al que yo quiero personalmente mucho, insisto, fue embajador de Venezuela cuando yo era canciller, lo conozco perfectamente, si lo pones en el Palacio de Miraflores está muerto al día siguiente. Si ayer se estaban tiroteando entre
la gente de Delcy y la gente de Diosdado, imagínense si ustedes ponen a alguien con el carácter y la bondad de Edmundo. Y además, para aclararlo una vez más, para mí no hay duda de quién es la Juana de Arco del Caribe. Lo he dicho en este canal, lo he dicho en mi canal. Es una persona que admiro mucho. Ahora, ella no tiene fierros y además no tiene ningún título electoral. Cuando a mí me dicen, no, porque ella es la vicepresidente del mundo, no, solo No. se votó presidente y legisladores. Ella no es ni vicepresidente ni legisladora. El vicepresidente no se elige electoralmente en la Constitución Bolivariana de Venezuela, solo se elige al líder, es decir, al presidente, y él nomina a la vicepresidente. De hecho, Delcy está ahí porque era la persona en la que Maduro más confiaba. Así le pasa a los dictadores, ¿no? En toda la historia. Muy bien. Nathan dice, oramos por ustedes, Agustín y Carlos, un abrazo, muchas gracias, un gran abrazo para vos también. Dice Andrea, igual creo que el régimen va a caer desde dentro como planeó Donaldo. Sacó al bigotudo y el resto se están boicoteando entre ellos y paranoia. Buena jugada. Para mí es una jugada maestra. Deschavizar a través de la líder que le queda al chavismo en pie por su propia constitución aparte. Entonces, hay gente que dice, pero no cambió nada, sigue todo igual. No, digamos, estas cosas toman su tiempo. Estados Unidos tiene un plan para esto y estamos viendo cómo se desarrolla día a día. Matías dice, el presidente Álvarez Machain Camarena claro. es el que legitima esto de juzgar al detenido, aunque hubiera sido secuestrado de modo forzoso en el extranjero. Precedente que se aplica penalmente porque Maduro no era presidente legítimo. Interesante. Me Sí. hago un comentario muy corto sobre esto, pero importante. Este personaje que fue efectivamente secuestrado por la DEA y llevado a Estados Unidos, fue juzgado, condenado y está todavía metido en la cárcel, es el que ordenó el asesinato, la tortura y el asesinato de un agente de la DEA que se llamó Camarena. Debe haber por ahí, creo, vi en algún momento una serie sobre Camarena Sí, muy Narcos. interesante, pero lo Narcos cierto se es que efectivamente el caso jurídico que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos fue el de este personaje siniestro y ahí sigue en la cárcel. Muy bien. Gracias a Marcela, un beso para vos. Dice, se tendrían que haber llevado también a Diosdado Cabello. Bueno, el problema es que es un operativo muy complejo que no lo podés multiplicar en una misma noche. Se va contra el líder máximo, que es lo que se pudo hacer. Laurita, gracias por tus membresías al canal, un gran abrazo. Los queremos, Agustín y Carlos, saludos. A Raquel, bueno, un beso grande para vos, Raquel, gracias por estar del otro lado. Un diario de izquierda muy conocido en Perú, La República, siempre hace una caricatura del momento, pone en Google imágenes, caricatura martes 6 de enero de 2026, da gracia ver cómo revelan sin asco su afinidad política contra Trump. Bueno, vamos a ver ya si lo puedo encontrar. Hola, Agustín, siempre un gusto escucharte, gracias por tenernos informados, abrazo, gracias a vos, Marcela, un beso. Laurita, gracias por tus membresías al canal. Permiten que pague abogados carísimos con dinero robado, también tendrían que haberle congelado todas sus cuentas de manera que no tenga dinero disponible. Yo pensaba lo Muy mismo. interesante. Sí, muy interesante la pregunta, les voy a explicar. Los dineros de estos delincuentes están en diversos paraísos fiscales. En algunos casos, como Suiza, ayer congelaron todas sus cuentas. Pero siempre aparece quien les presta el dinero, es decir, los que han hecho negocios con ellos, que han ganado millones con ellos, salen de galante ante los abogados y una de las características del sistema jurídico norteamericano es que es un secreto fiscal quién le paga a un abogado. En consecuencia, en defensa de la libertad del derecho de defensa, vos no podés saber quién le pagó a un abogado. Ok. Bueno, esta es la caricatura a la que recién hacían referencia de La República en este periódico peruano, bueno, Next, o sea, como que va a empezar a bajar Trump y va a colonizar Sudamérica. Bueno, esa es la idea de la caricatura. Es impresionante cómo se han destapado tanto los chavistas que teníamos escondidos en todas partes, ¿no? Lo hacen a veces en el nombre del derecho internacional público, a veces lo hacen en el nombre de la soberanía, a veces como lucha antiimperialista, a veces como lucha contra la colonización, pero se están destapando en todas partes. Buenas tardes, ¿cómo ven la situación en Irán? Recién se comentó sobre eso.
recién Carlos algo nos estuvo mencionando que está bastante complicado. Elvis, gracias por tu donación. Un abrazo. Laje, Petro y su gente convocaron marchas para mañana, dizque para defender la soberanía de Colombia. Son un chiste. Últimamente las marchas a Petro no le están saliendo bien, digámoslo también. No está yendo mucha gente a esas convocatorias. Estefanía dice, Agustín, estaremos agradecidos de por vida con todo el apoyo que le has dado a nuestro país Venezuela. Gracias por ser nuestra voz y mantenernos informados. Dios te bendiga. Un beso grande para vos. Gracias por estar del otro lado. Gracias a Santiago. Un abrazo. A Batalla Cultural Tandil, que siempre nos sigue. Saludos desde Honduras, esperando algún día ver a Mel Zelaya junto a Maduro allá en Nueva York. Y aquí dice, Sheinbaum está muy molesta porque capturaron a su colega, dice Kenny Yur. Efectivamente, también se ha expresado como solidaridad para con Maduro. ¿Cómo ven la situación de Irán y el dinero de Maduro en ese país? Dice Ezequiel. No sé si querés agregar algo, Carlos. Simplemente lo que vale decir sobre esto, que vale la pena aclararlo, es que en Irán no hay comida, no hay agua, el país está económicamente fundido y hay revueltas que no tienen nada que ver con la política, sino que tienen que ver con el hambre y la miseria. Empezaron pequeños comerciantes, hoy está el país en llamas desde el punto de vista de la violación de todos los derechos, porque la Guardia Revolucionaria está reprimiendo en todos lados. Hay 2 pueblos que ya están ocupados por los rebeldes y Donald Trump ha avisado públicamente que si siguen reprimiendo a la gente, Estados Unidos va a intervenir. Es uno de los tableros que está mirando Donald Trump. No es un hombre que tenga solamente el tema de Venezuela o Cuba o Nicaragua, que dicho sea de paso, lo de Cuba algún día lo tenemos que hablar porque mi convicción es que este año Cuba va a ser libre, pero algún día lo vamos a analizar más contigo. Y el otro tema que tiene obviamente muy en la cabeza Trump es Ucrania, que está en plena negociación con ellos y no deja de mirar hacia donde le preocupa la situación entre, obviamente, su aliado Japón, su aliado Corea del Sur y el tema de China respecto a Taiwán. Muy bien, leo 2 o 3 más y ya te libero, Carlos. Dice, el Partido Comunista de mi país, Chile, también está hablando asustado con lo de Maduro, quizás cuando dinero que le dieron. Viva la libertad, carajo. México está totalmente polarizado gracias a López Obrador y Morena divide y vencerás. Chile eligió bien, de lo que nos salvamos. Viva la libertad, carajo. Espero que la corrupción de Maduro arrastre a Correa. Bueno, Correa está desde hace rato exiliado en Europa, no puede volver a su país y a sus candidatos en los últimos procesos electorales les ha ido bastante mal. María dice, el Trump no da ningún paso en falso, todo está bien calculado. Saludos desde Perú, Agustín y Carlos, gracias por la batalla cultural. Gabriel, un gran abrazo para vos, muchas gracias. Leo el último, gracias Laje y Rucauf por mantenernos informados desde Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico la gente que votó por la izquierda se están dando cuenta de la maldad de la izquierda. La derecha está cubriendo espacio. Bueno, amigo, gracias y un abrazo gigante para vos. Acá uno más, ONU, Organización de las Naciones urdidoras, se la pasan moviendo hilos y tejiendo telarañas. Gracias. Y son carísimos, ¿eh? La ONU nos cuesta muchísimo dinero a todo el mundo. Totalmente. Gracias, Carlos querido. Te mando un gran abrazo. Al contrario, un abrazo grande para vos. Es la marcha